So welcome everyone. My name is Deborah González. Bienvenidos, mi nombre es Débora González, yo soy parte del colectivo de Subway Watch. Esta semana estamos celebrando 30 años, el aniversario número 30 del cierre de la Escuela de las Américas fue cuando viajaron a Georgia para conmemorar el primer año después de la masacre en la Universidad Centroamericana de El Salvador, para cerrar el cierre de esta escuela militar que habían tenido tantos responsables. Ahí nació un movimiento y por los últimos 30 años juntos hemos remembrado a las víctimas de la violencia patrocinada por los Estados Unidos a través de desobediencia civil, organizando lobby de investigación y los esfuerzos de base de muchas personas que nos miran hoy en día. Hemos trabajado a cerrar estas escuelas de asesinos y sitios similares de entrenamiento. Ha sido a través de 30 años de trabajo que hemos hecho las conexiones de la Escuela de las Américas como causa raíz de la migración en su papel de desplazar comunidades, la violencia que ha llevado a muchas personas a escapar. Por muchos años nos hemos reunido en las puertas del Fort Benning y a pesar de que este es el primer año que no vamos a tener una movilización en persona, estamos aquí reunidos para seguir denunciando, para seguir exigiendo justicia para todos aquellos que hemos perdido, los que hemos perdido en los centros de detención este año, las personas que hemos perdido en el desierto también, aquellos que están cruzando, aquellos que han desaparecido. Así que por muchos años hemos tenido actos de protestas hacia los centros de detención. Posteriormente, en 2016, tuvimos el encuentro en ambos nogales. Hemos acompañado a la familia de José Antonio y el año pasado, en 2019, nos unieron a nosotros después de su visita a la Corte Suprema para apoyar a otra madre, Guadalupe Guereca, en la búsqueda de la justicia para su hijo Sergio Adrián. Entonces, hay una larga lista de nombres y de personas que seguimos acompañando desde nuestra solidaridad. Nuestro tema es memoria y resistencia. Aquí nos encontramos hoy y en el panel de hoy, imperialismo fronterizo en 2020, Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, cambio climático y resistencia. Me emociona presentarles a Eduardo Correa, que nos acompaña desde la Ciudad de México. Eduardo Correa es un profesor investigador en la Universidad Nacional Autónoma en el programa de pregrado de Derechos Humanos. Es un latinoamericanista en la UNAM y chasqui una palabra quechua para aquel que viaja, recopila y entrega un mensaje. Es también parte del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos. Bienvenido, Eduardo. Tienes la palabra. Apagado. Muchísimas gracias, Débora, por la invitación. Estoy muy contento porque reconozco el trabajo de estos 30 años que ha hecho SOA Watch. Sé de las manifestaciones que hicieron permanentemente frente a la base militar de Fort Benning, la Escuela de las Américas, desde que se trasladó para Panamá, de Panamá para los Estados Unidos, y reconozco la investigación enorme que ustedes han venido haciendo sobre el militarismo que se aplica desde esa base para el resto del continente, entrenando a los oficiales de las militares latinoamericanos para la barbarie que producen en nuestros países. Estoy inmensamente agradecido y muy feliz de estar aquí con ustedes. Yo lo primero que quiero comentar es el concepto de imperialismo,
porque nos acostumbramos a utilizarlo y muchas veces no entendemos toda la complejidad que encierra el término. Y es muy importante. El concepto de imperialismo, en primer lugar, es la asociación del capital financiero con el capital industrial y el capital comercial, donde hay una predominancia cada vez mayor, cada vez más grande del capital financiero. Un capital financiero que tiene expresión en su gigantismo, en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial y en los sistemas de bolsas de valores que cada vez en su conjunto están más vinculados con la economía ilícita, con la economía que viene del narcotráfico, del tráfico de armas, del tráfico de mujeres, del tráfico de niños, de órganos, de animales en vías de extinción, de contrabando, de robo de automóviles, de prostitución. Es mucho lo que se alimenta ese sistema financiero hoy de la economía ilícita. Ese es el primer componente. Los otros dos componentes son el desespero por asegurar mercados, por ampliar mercados. Los tratados de libre comercio son una señal de ese desespero por ampliarse y extenderse. El segundo gran rubro es la consecución de fuerza de trabajo barata, lo que han hecho el Banco Mundial muy especialmente para abaratar en los últimos 30 años de manera permanente todos los salarios de los países latinoamericanos. No tiene nombre y es eso uno de los factores que está generando la migración también desesperada de los pobladores en toda América Latina. Hoy lo vemos de una manera muy fuerte desde Centroamérica, pero hay un torrente humano continuo que está movilizándose desde Sudamérica también hacia los Estados Unidos, hacia México. Es un torrente humano y tiene que ver con este proceso de abaratamiento de la fuerza de trabajo. Es un diseño desarrollado desde el Banco Mundial con el argumento de que están ayudando a los pobres, están empobreciendo cada vez más a la gente. El otro componente importante de mencionar es la extracción de materia prima. Esto lo están haciendo de una manera espantosa porque están sacando violentamente a los pueblos, están sacando violentamente a las comunidades y lo están haciendo con ayuda de ejércitos paramilitares. Se utiliza las grandes cantidades de dinero que produce el narcotráfico para financiar a los paramilitares, y los paramilitares trabajan de manera coordinada con los ejércitos de los países en América Latina para expulsar a las poblaciones campesinas e indígenas de sus territorios, porque la minería moderna, los sistemas extractivistas hoy de petróleo, de gas, de plata, de oro, de níquel, de cobre, se hace con sistema de envenenamiento de agua. El fracking necesita toneladas de agua que terminan envenenadas en todas las quebradas, los ríos y los subsuelos.
esa agua sería la que tendría que beber las poblaciones, y para no generar matazones por envenenamiento, entonces los obligan a salir en formas de terror. Finalmente, el quinto componente global del imperialismo es el aparato militar con el que opera toda esta logística financiera. En los momentos de crisis económica capitalista, como los que estamos viviendo desde hace muchos años, pero digamos que lo visualizamos de manera patética desde el 2008, y que estábamos a punto de entrar en una nueva crisis de enormes proporciones para estos años, se encubre con la pandemia. La pandemia no deja ver la magnitud de crisis. Cuando se hace crisis, dice Rosa Luxemburgo sobre el imperialismo, vuelven a salir las cañoneras para volver a producir mecanismos de colonización, y vuelve a producirse una acumulación originaria de capital, una acumulación de capital que se hizo a sangre y fuego. Eso es el periodo que estamos viviendo de la humanidad ahora. Esto que se llama neoliberalismo es las cañoneras reproduciendo una vez más mecanismos de colonización. Entonces crean grandes programas porque tienen los bancos llenos de dinero y no saben qué hacer con eso. Crean programas como el Plan Puebla-Panamá, que lo que tiene en la cabeza, eso no se ha acabado, le han quitado el nombre, pero lo que tienen en la cabeza es crear mecanismos de producción de energía en enormes proporciones para convertir a todas las poblaciones indígenas de la frontera entre Guatemala y México, convertir todo eso en una zona de maquilas, restar todos los sistemas de producción y de vida comunitaria e indígena para volverlos obreritos. Van a crear presas en el Usumacinta, van a inundar grandes extensiones de selvas para poder sacar energía eléctrica. Están ya construyendo vías de transmisión eléctrica desde el sur de México hasta Panamá y cruzando el tapón del Darién para hacer el proyecto IRSA, que es una gran conexión eléctrica que va a terminar en la Patagonia. Es un sistema de interconexión eléctrica en realidad que va desde California hasta el Suramérica. Eso es lo que viene en paquete para que la ATT, para que la ITT puedan vender todos sus volúmenes extraordinariamente grandes de cableado de cobre, para que la Bechtel, de la compañía de ingenieros de los Estados Unidos, puedan construir las presas y las torres, para que Westinghouse pueda colocar sus turbinas enormes de producción eléctrica. Eso es lo que significa el imperialismo, esa asociación del capital financiero con el capital industrial, con el capital comercial,
para poder hacer macroproyectos pasando por encima de la gente, pisoteando a la gente y utilizando todo ese complejo industrial militar de los Estados Unidos, que incluye los mercenarios, los ejércitos privados y los ejércitos de paramilitares que ellos mismos han ayudado a formar para poder sacar, expulsar a poblaciones enteras a cambio de sus territorios. Hoy la lucha es por los territorios. Hoy la lucha es por defender el petróleo de Venezuela, porque parte de ese imperialismo en la búsqueda desesperada de materia prima, de recursos, el recurso petrolero sigue siendo el más importante de todos, y hoy las posibilidades de que se produzca una guerra entre Venezuela y Colombia son muy grandes, porque los Estados Unidos está utilizando como plataforma de invasión a Venezuela el territorio colombiano. Eso es lo que significa el imperialismo de fronteras. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Thank you so much, Eduardo, for Gracias, Eduardo, por tus palabras. Creo que realmente enfatizaste varias cosas muy importantes aquí, particularmente uno de los componentes del imperialismo fronterizo, que es utilizar la militarización de una forma violenta para desplazar a las comunidades. Entonces hemos visto esto como parte del imperialismo y lo hemos visto en la Escuela de las Américas de la capacitación que ofrecen en Latinoamérica, cómo esto ha contribuido a la violencia y cómo siguen utilizando a los mismos militares contra las personas que están desplazadas y a las personas que son migrantes. Sabemos que los paisajes naturales no solo están siendo utilizados para extraer los recursos, como tú lo mencionaste, Eduardo, sino que también sabemos que los recursos naturales están siendo utilizados de forma mortífera, como sucede con el desierto de Arizona, el desierto ubicado en Arizona, que está en frontera con México. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a nuestra siguiente panelista, Paige Corkheim, voluntaria con la Organización de Ayuda Humanitaria No Más Muertes, que se compromete a terminar las muertes y terminar el sufrimiento en la frontera México-Estados Unidos, y brindan ayuda de primeros auxilios a las personas que cruzan el desierto. Paige, muchas gracias por acompañarnos hoy y tienes 15 minutos. So I'm actually going to screen share. I have a couple slides that I'm going to present. So I'll go ahead and share my screen. Okay, so thank you so much, Dev, for organizing and inviting me. Thank you, Eduardo, for the really amazing perspective and info on border imperialism. I'm going to kind of move us a bit further north to the border and talk about what we've been seeing this year. So I'm a volunteer with No More Deaths. We're a humanitarian aid organization. We work just in Arizona, and we, again, have our mission to end death and suffering along the border. And we do that through a lot of different projects, but the main ones that people know us for are for leaving food and water on migrant trails, as well as running first aid stations for people, so we can provide first aid and medical care to people and provide them with a place to rest. People also have often heard of our organization because over the last few years, we had criminal charges brought against various members. Some of those charges were for leaving water in some of the most deadly corridors. Some of those charges were for providing direct aid to people who are crossing. And we ended up eventually defeating all of those charges. So
Actually, 1 year ago yesterday, one of our volunteers who was facing up to 20 years in prison was acquitted of all charges. So the past year, we've felt a little better about where our organization is at because we're not being criminalized for our work. But this year has also been one of the deadliest years in the desert. This year alone in Arizona, there have been 200 known migrant deaths, and that's only up until the end of October. So we still have 2 more months of reporting. And that is the most since 2010. This number, we also say it's known migrant deaths. It's missing people who have disappeared in the borderlands, so who were last seen and never seen again. And it's also missing some counties. So Yuma County, for example, doesn't report migrant deaths. So it's a huge number, but we also know it's a vast underrepresentation of what's actually happening. So I want to talk about why I think that that's happening, because it's, we were able to protect humanitarian aid, but the crisis that we're trying to intervene in seems like it's worse now. And so I think some of the reasons for that are a lot of it is related to the pandemic. The ports of entry have been closed to asylum seekers, and a lot of movement across the border has been limited using the pandemic as an excuse. And so people who in the past would present themselves at a port are now crossing through the desert. The US for a long time, as part of their border imperialism and border enforcement strategy, have used a strategy called prevention through deterrence, which intentionally funnels people into some of the most dangerous crossing zones. With an increase in border wall construction, it's funneling people even further away from towns and populated areas. So people are crossing in some of the most remote corridors. There's also been a lot of resistance to wall construction, specifically led by O'odham and Kumeyaw people. So people should definitely look that up, because the wall is not just getting constructed with nobody trying to fight it. There's been a lot of resistance border-wide. But it has funneled people further into remote areas. Also, due to COVID-19, people are being rapidly expelled using public health protocols. One called Title 42 allows the US government to, instead of putting somebody through deportation proceedings, they can just drive them to the nearest port of entry and drop them off in whatever town is closest. So they're no longer honoring any deportation agreements between the US and Mexico. They're just taking people to the nearest port and dumping them there. And a lot of these border communities have, there's a lot of cartel control, and there's not resources there to support people who might need medical care or might want to decide to not continue trying to cross. It's actually really difficult for people to leave those communities because of the kind of just the infrastructure that's there. With that as well, people from any country are being just driven to the US-Mexico border and dropped there. So people from Central America are just getting left. And then I think one of the other big factors is that this summer was the hottest summer on record. We also, just this month in November, we broke heat records in Phoenix. It was 99 degrees in November in Phoenix, which is a pretty extreme increase in Lo cual temperature. es un gran incremento en temperatura. Entonces, creemos con eso, creo que realmente se conecta con muchos de los factores que están ocurriendo, y no hemos visto a la gente yendo hacia el norte como resultado de ellos, pero esperaría verlos en los próximos meses. Vamos a estar hablando a personas cuyos sustentos y cuyas vidas fueron destruidas.
Y ahora que ha pasado el huracán, sabemos que estamos viendo los resultados del cambio climático y también esto fue impulsado por la industria de combustibles fósiles y todo lo que ya hemos hablado. Entonces, una forma en la que se conectan estos factores a nuestro trabajo, también estamos viendo hemos visto un incremento de personas que buscan ayuda humanitaria y que van tras ellos. Entonces, hay unas estaciones que llamamos campos de ayuda humanitaria en áreas remotas del desierto. Y tenemos una tienda tipo clínica donde podemos tratar algunas de las personas, algunas de las lesiones que tienen, deshidratación o ampollas fuertes o cosas gastrointestinales, cosas como diarrea o vómito, cosas que si uno está en una ciudad no sería un problema, pero cuando estás en el desierto pueden ser mortales. Entonces hemos visto que pudimos defender a nuestros voluntarios que estaban enfrentando cargos penales, pero en el último año hemos tenido múltiples ataques a la estación en donde las personas iban tras las personas que buscaban ayuda. Así que acá tenemos imágenes de una redada que se dio en julio. Fue una redada armada muy fuerte, llegaron con tanques y con toda la indumentaria militar para arrasar con una clínica. Utilizaron, esto es una patrulla fronteriza, pero es específicamente lo que es como el brazo de SWAT team, fuertemente armado, el equipo policial, que también ha sido desplegado al interior del país, particularmente en relación con todos los levantamientos. Hemos visto que fueron desplegados en Portland y anteriormente han sido desplegados en Los Ángeles y en otros lugares. Y también han sido desplegados en Irak, en Afganistán. Y ahora vemos que están yendo otras personas que buscan ayuda humanitaria. Y casi que usando estas estaciones como parte de su estrategia. Entonces, esto se dio en julio, había como 40 personas que habían llegado al campo y que estaban buscando refugio. Y sabemos que al menos 10 de estas personas los había perseguido la patrulla fronteriza en el desierto durante muchos días, esperando a que llegaran a la estación para luego hacer la redada en la estación. Entonces entraron con su tanque, con las armas afuera. Acá podemos ver en esta imagen que llevaron un camarógrafo y realmente entraron con muchísima fuerza y siguieron a arrestar a las personas y a perseguirlas y también destruyeron suministros, infraestructura. Entonces, creo que es notable que no arrestaron a los voluntarios y eso habla mucho de la forma. Nosotros pudimos ayudarlos en la corte y eso nos puede decir de cómo protegerlos no es suficiente. Nuestro trabajo no es la solución a esta crisis. Tenemos que también abordar las causas raíces, las políticas y los factores que impulsan esto en Latinoamérica. Es mucho más allá, va mucho más allá de nuestro trabajo. En octubre hubo una segunda redada. Esta vez arredaron a 12 personas, a voluntarios que detuvieron. Durante estas redadas también se les quitaron los celulares a las personas y algunos fueron separados de donde la otra gente estaba recibiendo cuidado. Entonces no querían testigos de lo que estaban haciendo. Estaban tratando de encubrir lo que estaban haciendo. De nuevo, no arrestaron a voluntarios, pero creo que fue bastante fuerte ver la cantidad de atención de los medios que obtuvimos en comparación con anteriores arrestos de voluntarios, como Scott One, el arresto de una persona contra 50 personas. Creo que ilustraba qué tan normal se había convertido que ellos persiguieran a las personas en la área fronteriza y esa violencia no ha cambiado en este último año. Estas redadas eran eventos muy normales, muy cotidianos, pero simplemente estaban ahí atacando gente en nuestro espacio. Pero estas acciones pasan todo el tiempo en el desierto.
Es, ha sido un año muy duro. Seguimos en campo haciendo nuestro trabajo, respondiendo de las formas en que podemos y mirando cómo cambiamos nuestros protocolos para responder al COVID, pero en enero vamos a emitir un reporte de documentación sobre la respuesta de emergencia en el área fronteriza. Así que estamos haciendo nuestro trabajo y creo que con la elección de Biden vamos a ver cómo esto afecta las cosas. La última vez que Biden estaba en un cargo, su administración deportó a 3 millones de personas, así que no estamos que las cosas cambien de la noche a la mañana. Creo que se toca esperar un tiempo. Y también muchas cosas pasaron bajo Obama y que se consiguieron con la organización de las personas. Así que queremos mantener el momentum en el que muchas personas comenzaron a organizarse y a estar involucradas bajo Trump. Y necesitamos que se mantenga ese impulso porque esto no va a cambiar de la noche a la mañana y todos estos factores se van a mantener mucho más allá de la presidencia de Trump. Esto ya ha venido pasando por décadas. Si quieren seguirnos en redes sociales para cualquier actualización, por favor, revísenlas y sigan nuestro trabajo. Muchas gracias y eso es lo que tengo para ustedes hoy. Thank you, Paige, for that connection. Yeah, Gracias, Paige, por esta conexión. Creo que hablar de VORTAC es algo muy importante para hacer cuando hablamos del imperialismo fronterizo en 2020. Y la otra parte que mencionaste es que el imperialismo fronterizo no es algo que comenzó en la administración Trump. Siempre decimos que es un esfuerzo bipartidista para tener las condiciones en los centros de atención. La expansión del imperialismo fronterizo es un esfuerzo bipartidista, no es algo que hayamos visto en los últimos 4 años. Entonces es muy importante hablar del VORTAC, la unidad táctica de la patrulla fronteriza. Y es obviamente lo que estaban haciendo esta gente de No More Deaths. A la patrulla fronteriza le gusta mostrarse como una organización muy humanitaria, pero cuando uno va, pero cuando van y hacen una redada en los campos, como lo hicieron 2 veces en el año más duro en nuestros registros, uno no puede ser el perpetrador de la violencia, el victimario, y al mismo tiempo quien brinda asistencia humanitaria. Y es muy claro cuando ellos llegan y hacen una redada en el campo. VORTAC, la unidad táctica de la patrulla fronteriza, también ha estado involucrada en la parte de las protestas de Black Lives Matter. En su respuesta en Portland, en Oregon, ellos eran los que estaban deteniendo a personas y poniéndolos en vehículos no marcados. Entonces, cuando hablamos de los impactos del COVID, cuando hablamos de los impactos del calor, hablamos también de la resistencia comunitaria y del apoyo a las personas que cruzan, creo que tienes razón. Adicionalmente, el trabajo que ustedes están haciendo no es algo que exista en un vacío, es algo que todos tenemos que hacer. Así que con esto voy a presentar a nuestro siguiente panelista, a Sade Shanshani, directora de incidencia en Project Sound en Georgia. Sade ha trabajado por varios años en el sur de los Estados Unidos para proteger y defender a los inmigrantes en comunidades musulmanas y del sureste asiático. Ella ha trabajado con el Lawyers Guild y con
directora de proyecto de derechos de los inmigrantes con ACU en Georgia. Ha sido la editora de muchos informes de derechos humanos, incluyendo un informe de 2017 titulado Justicia en la prisión y otro sobre los centros de detención y el centro de detención de Irwin County. Entonces yo todo el tiempo menciono el centro de detención de Stewart porque es un centro de detención mortífero y durante muchos años en la historia de SOA Watch hemos estado en Stewart Detention y hemos exigido el cierre de este centro de detención junto con muchos otros. Entonces, Asade, bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Thank you so much for having me. Muchas gracias. So, my name is Azadeh Shashani. Mi nombre es Azadeh Shashani. Yo trabajo con Project South. Somos una organización de justicia social en Atlanta y trabajamos en el apoyo de muchas organizaciones y muchas comunidades en el sur global. Somos una organización que cree que no debemos tolerar la violencia sistémica del Estado, ya haciéndoles lo que sea a los inmigrantes o en las maneras que sea. Quiero agradecer a SOA Watch por el gran trabajo que están haciendo. Estamos tratando de desmantelar el imperialismo estadounidense y la conexión con la migración forzada. Y debo decir también que su apoyo para cerrar el centro de detención de Stewart en Georgia ha sido muy importante. En 2015, el rally que copatrocinó la SOA Watch que buscaba cerrar el centro de detención de Stewart como para 1,000 personas en los Estados Unidos y fue probablemente la acción más grande que ha sido apuntada a centros de detención de inmigrantes. Entonces quiero hablar del centro de detención de Irwin County, que ha estado en las noticias mucho por muchas cosas que han aparecido. Hemos documentado estas condiciones en Irving por muchos años y sabemos que el tratamiento de migrantes en esta prisión ha sido muy malo. En un informe de 2017, In Prison Justice, el Project South y el Centro para Inmigrantes encontró evidencia de abuso sexual, mal cuidado médico, falta de cuidado prenatal para las mujeres, falta de agua potable y un uso rampante del confinamiento solitario en las instalaciones. En abril, un grupo de mujeres se reunió y mostró un video sobre las condiciones de las instalaciones y su miedo de contraer COVID. En vez de ellos abordar sus preocupaciones, las instalaciones, dirigida por una corporación carcelaria privada, las colocó en confinamiento solitario, lo que pueden creer las llevó a un daño emocional muy fuerte. Hemos puesto una queja junto con nuestros socios en Georgia Detention Watch y la red de soporte de South Georgia. Hicimos una queja en 2014 con el Departamento de Seguridad Nacional, con el Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional. Y también nos honra representar a Don Rutten, que fue una enfermera que trabajó en Irwin. Y algunas de las cuestiones que documentamos en esta denuncia, aparte de las condiciones de COVID-19, incluso cuando eran sintomáticos o cuando habían pedido múltiples veces ser testeados y las instalaciones se negaban a hacerles pruebas a las personas. Solo muy tarde comenzaron a hacerlo. También hay evidencias de ellos destruir las evidencias y fabricar registros médicos falsos. De la gerencia, haciendo que la gente trabajara a pesar de tener reportes de COVID. Entonces,
aparte del hecho de que personas negras y de diferentes situaciones raciales han sido contenidas en confinamiento solitario. Estamos felices de que nuestras denuncias hayan abierto el camino para que otras mujeres denunciaran lo que les había pasado. Hubo 19 casos que fueron documentados por el Los Angeles Times y 57 casos documentados por el Intercept. Nos sorprende ver que si no fuese por la documentación que se está dando, la incidencia para rastrear a las mujeres, nunca esto podría haberse hecho realidad. No solo no están cooperando en la investigación, están tratando de borrar la evidencia activamente y de cubrir sus huellas. Entonces, como ven, están tratando de deportar a los testigos y los sobrevivientes de abusos en Irving. Todo lo que hemos aprendido sobre la violencia sistemática de los inmigrantes mientras han estado en Irving, tenemos que entender qué es lo que está pasando en estas instalaciones en todo el país, porque los inmigrantes no pueden estar a la piedad de corporaciones privadas con las que contrate la agencia. Por eso hemos hecho una solicitud bajo la ley de libertad de la información para obtener información sobre estas instalaciones a lo largo del país. No hemos recibido información aún. Y es por eso que nos hemos asociado con otras organizaciones y con el proyecto de información nacional y vamos a entablar una demanda para forzarlos a entregar documentos. Y me duele saber que podría haber muchas más mujeres allá afuera que nunca pudieron hablar de lo que han sufrido mientras estaban en Irving, mucho menos ver algún tipo de reparación, mientras llevan con un gran daño encima que han sufrido. El escrutinio no debe parar con examinar las acciones. Esto tiene que ver con el sistema, con las corporaciones privadas de prisiones y con las que contrata la agencia. Irving debe ser cerrada inmediatamente, la gente liberada y el gobierno de los Estados Unidos, así como la corporación privada que maneja esto, deben ser responsables. Me alegra que algunos miembros del Congreso comiencen a tomar acción. Hubo una carta firmada por múltiples miembros del Congreso de ambas cámaras que exigían que detuvieran esto. Adicionalmente, 12 miembros del Congreso hace un par de meses se reunieron con mujeres detenidas y después de salir lo llamaron un show de putas y dijeron que las instalaciones se tenían que cerrar. Adicionalmente, se ha enviado una comunicación al ACNUR solicitando que investiguen al Departamento de Seguridad Nacional, que, como ustedes pueden saber, es la primera vez que los miembros del Congreso están llamando a las Naciones Unidas para que investiguen las acciones del gobierno estadounidense, pero necesitamos que hagan más. Estamos determinados a seguir hacia adelante, buscando una investigación del Congreso a profundidad. Hemos acudido a las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponer estas violaciones a los derechos humanos. Las condiciones en Irving, en Stewart, también son horribles y hay un programa de trabajo forzado en donde los inmigrantes se les pagan de entre $1 a $4 al día, a veces nada, por hacer el trabajo que ellos tenían que contratar de otra manera. Y esto también es una prisión llevada de forma privada y que tiene una trayectoria horrible. Así que estamos actualmente en una demanda grupal para tratar de poner un fin a este programa de trabajo forzoso. Y cuando los inmigrantes no quieren participar en este programa de trabajo forzado, eran sometidos a confinamientos en solitario o privados de sus necesidades básicas. Algunos de nuestros clientes, Shahid Ahmed, quien había estado trabajando durante muchos días sin pago alguno, dijo: yo no trabajo mañana, y por eso lo pusieron en solitario. Ha sido deportado, lo que continúa infligiéndole el daño
que comenzó en Stuart y lo que el confinamiento solitario le hizo a su cuerpo y a sus emociones. Ha habido 3 muertes en las instalaciones durante la pandemia y ha habido 7 muertes desde el mayo de 2017, incluyendo 2 suicidios, 2 personas que estaban experimentando cuestiones de salud mental. Fueron puestos en solitario y como resultado se ahorcaron. Priano Chávez Álvarez, Santiago y José Freddy Guilán Vega. 2 de ellos eran ancianos, uno de ellos tenía diabetes, que nos plantea la pregunta de por qué ellos seguían reteniendo a personas mayores y con condiciones preexistentes en unas instalaciones mortíferas en medio de una pandemia. Entonces, vamos a seguir en nuestra asociación con organizaciones como SOA Watch para cerrar este sitio. Y debería haber sido cerrado hace mucho tiempo. Para cerrar, me gustaría dejarlos con esta cita de Fannie Lou Hamer. Nadie es libre hasta que todos sean libres. Muchas gracias. Muchas gracias, Azadeh, por esta presentación tan poderosa. Estos actos sobre estas mujeres han sido un acto de genocidio. Y si uno tiene que cruzar la frontera e irse de Latinoamérica, eso es un intento de matar a nuestras personas en todas las direcciones a las que corran. Así que con esto vamos a tener una sesión de preguntas. Si tienen preguntas, por favor, pónganlas en el chat, pónganlas en el Q&A. En este momento tenemos una pregunta para Eduardo. Eduardo, ¿cuáles son los factores que llevan a la violencia en la frontera entre México y Estados Unidos? Yo creo que primero que nada, la creciente magnitud de desplazamientos forzados que comienzan en los territorios propios, eso ya de por sí es tremendamente violento. En Colombia, por ejemplo, hay un desplazamiento forzado de cerca de 8 millones de campesinos, pero eso mismo se reproduce en Centroamérica, esa condición de expulsión de campesinos en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, de habitantes ya incluso que habían sido desplazados de sus territorios rurales a las ciudades, hoy están siendo expulsados de las ciudades. Entonces, esto está generando realmente unas masas muy grandes de desplazamiento. La segunda gran violencia que se vive es en el cruce de México. México, en la vía de los hechos, se ha venido convirtiendo en un muro vivo de oposición al movimiento humano que se traslada hacia los Estados Unidos. Hay que pensar que los grupos aerotransportados del ejército mexicano, es decir, el Comando de Acción Rápido del ejército mexicano, los GAFES, terminaron por convertirse en los Zetas. Los Zetas durante algún periodo, utilizando todos los recursos del narcotráfico que les proveía el ser el cartel más importante del Golfo, comenzaron a movilizar como parte del control de toda la economía ilícita en la región del Golfo, también
comenzaron a funcionar como, ¿cómo le dicen a los que mueven gente? Los comenzaron a utilizar como, como gente que entraba, personas migrantes a los Estados Unidos. Y parece ser, la sospecha enorme es que desde el Pentágono recibieron la orden de comenzar a acribillar, a matar a todos los migrantes. Hoy sabemos que ellos son responsables de más de 30,000 desaparecidos que han tratado de cruzar por México. Entonces, a eso se suma la llegada a la frontera de los Estados Unidos, donde el grupo humano que está tratando de entrar no para de crecer. Ahora son haitianos, son caribeños, hay argentinos, brasileños, la masa humana que está tratando de entrar se ha incrementado por miles. Y por lo tanto la presión que se ejerce ahí en la frontera, la contradicción que se genera en la frontera hace que las acciones desde el muro de Trump hasta todas estas cosas que nos mostró PH tan lúcidamente, de la temperatura, de los grupos entrenados y paramilitares y mercenarios que están actuando ahí como patrullas de control, hace que la violencia sea una continuidad de todo este mar de gente que está siendo expulsado de sus territorios. Yo comparto contigo que estos ciclones, estos huracanes que acaban de cruzar por Centroamérica habrán de producir como efecto ambiental una mayor y masiva expulsión de población centroamericana. ¿Y hacia dónde van a ir? Pues van a tratar de entrar al American Way of Life, a la fantasía mentirosa que les han vendido de que allí pueden hacer una mejor calidad de vida, lo que no es cierto. Muchas gracias. Sí, gracias, Eduardo. Thank you, Eduardo. And so there is a question here. Entonces hay otra pregunta para Sade. Un mensaje de Daniela González, que su presentación era muy poderoso y nos lleva a decir que no queremos regresar a este llamada normal, pero que queremos destruir ese normal para tener espacios donde podemos estar libres y vivir en paz como personas del mundo. Y también hay otra pregunta para ti, que estoy curiosa si tienes o has identificado conexiones entre el cambio climático con su trabajo. Muchas gracias. Nosotros no abordamos directamente asuntos de cambio climático, pero el Proyecto Sur sí trabaja con un colectivo de organizaciones de base en el sur de los Estados Unidos. Entonces, trabajamos con organizaciones en Nueva Orleans, por ejemplo, que después de Katrina en particular, donde se vio la devastación conectado al clima y justicia, era un tema muy relevante. Han estado trabajando fuertemente este asunto y estamos trabajando en coalición con ellos y puedo poner su web en el chat. Y en respuesta a Daniela, muchas gracias. Y estoy muy de acuerdo. Nuestra misión no es reformar el sistema. No queremos hacer esas presiones más bonitos. Queremos cerrarlos.
Y creo que el marco de abolición es muy potente, no solamente a nivel doméstico. Obviamente a nivel doméstico nos toca acabar con estas cárceles y la represión y el sistema policial, pero también a nivel mundial. Durante el verano escuchamos llamadas para la abolición de la policía y porque había una militarización de la policía de los Estados Unidos. Y es muy cierto, no queremos ver las tácticas de opresión usado en ese país, pero a la vez no queremos que las mismas tácticas son usadas en el sur global. Entonces nos toca hacer la conexión entre cómo desmantelar la supremacía blanca y el imperialismo de los Estados Unidos y toda la industria militar. Entonces, quiero agradecer al Movimiento para Cerrar la Escuela de las Américas por su trabajo, donde han destacado tantos asuntos tan importantes. Y otra pregunta para ti, si hay algunas acciones que las personas aquí con nosotros hoy pueden, pueden apoyar frente a las mujeres que han perdido su autonomía, que les han quitado su autonomía. Pues sí, ahí voy a intentar buscar el link para un proceso de buscar fondos para esas mujeres. Pero lo que es muy importante en los Estados Unidos es de seguir generando presión con su representante del Congreso. Realmente, ¿sabes? Las únicas acciones están vinculadas a las acciones de la base. No sé cuántas miles de llamadas y cartas fueron enviadas al Congreso. Ahorita en la primavera mandamos una carta al Congreso solicitando que ponen presión sobre el ICE para soltar las personas debido a la crisis de COVID. Ahora, debido a la respuesta del público, les obligó a tomar acciones. Entonces, nos toca mantener la presión. Por favor, siguen contactando a su representante y decirles que les toca cerrar Irving y les toca dar reparaciones a las personas sobrevivientes de esas acciones médicas. Muchas gracias. Y la pregunta siguiente es para Paige. Paige quería hablar un poco más sobre BORTAC, que es la unidad táctica de control de la frontera. En el 2015 aprendimos que en WINSEC era el primer graduado de esta unidad. Entonces, cuando leímos y aprendimos la información, sabemos que es miembro de BORTAC. Entonces, eso nos genera preguntas. O sea, que realmente es su papel, o sea, tiene límites a su mandato. Parece que responden a cualquier, bueno, mal llamado crisis que aparece. O sea, los alimentos en los campos, pero también mencionaste que fueron enviados a Los Ángeles. ¿Nos puedes dar un poco más de información sobre BORTAC o en particular esas instancias? Pues sí, BORTAC nuevamente es la unidad táctica de control de la frontera. Tienen formación y armamento avanzada y han sido usados en extranjero, pero creo que la cosa más preocupante es que son parte del Departamento de Seguridad del país. Cualquier cosa que la seguridad nacional, o sea, en los Estados Unidos creen que deben implementar esa seguridad nacional hasta más allá de sus fronteras. Entonces, la gente dice que pues que BORTAC es como la seguridad policial secreto de Trump, que en general son un cuerpo muy pro-Trump, porque él les dio muchas más herramientas y ha dado la espalda a acciones muy violentas. Y durante su administración han sido aún más explícitos con esta violencia. Y hay muy poco monitoreo o veeduría, porque todo se puede decir seguridad nacional y puede haber
Puede haber muchas acciones secretas sin ninguna veeduría. Da miedo. Da miedo porque yo no sé cuáles son sus límites y cualquier cosa puede encajar en la seguridad nacional. Puede ser la defensa de los intereses económicos y el imperialismo de los Estados Unidos y abre la puerta a mucha violencia contra las comunidades indocumentadas y personas de color. Entonces es muy importante hacer la vigilancia. Es muy difícil, pero es muy importante. También con este marco de abolición, no queremos que tiene más fuerza, pero queremos buscar, pues, quitarles recursos, porque eso es como en el marco de la abolición de ICE y la policía y BORTAC tiene que estar incluido en esa llamada y deben seguir así. Estoy escuchando mucho sobre la necesidad de la abolición de esos sistemas y estructuras que criminalizan, dehumanizan y usan el paisaje natural como armas que tienen un impacto eh, contra los recursos naturales, como dijo Eduardo, y también el rol del imperialismo y el impacto es la destrucción del agua y el agua es la vida. Entonces hay una conexión cuando estamos hablando de imperialismo de la frontera y imperialismo en general y la conexión con las comunidades indígenas como Berta Cáceres, quien fue asesinado en el 2016 por su lucha para defender el río en sus tierras ancestrales. Entonces, es en conexión con las corporaciones que jugaron un papel en, en su asesinato por sus intereses económicos. Pero además que dos de los autores intelectuales también fueron formados en las escuelas Américas. El hecho de que esa gente de BORTAC era formador en WINSEC, en las escuelas Américas. Y tal vez si puedes hablar un poco más sobre el rol actual de ICE en Fort Benning. Claro que sí. Creo que toca descubrir mucho más sobre lo que están haciendo, pero salió alguna información que ICE está recibiendo formación sobre cómo hacer allanamientos y viendo cómo ha sido como agencia tan violenta y tan agresiva, atacando a las personas. Es muy preocupante que ahora hay este vínculo, este trabajo en conjunto entre ICE y los militares estadounidenses para, digamos, perfeccionar sus tácticas. Y como fue el caso durante muchas décadas, esas tácticas también están siendo exportadas a países del sur global. Entonces nos toca parar todo ese sistema de intercambio. Y en relación también quería mencionar en cuanto a los intercambios con policía, las personas que están viendo los intercambios policiales entre agencias de los Estados Unidos y Israel, que pues todos sabemos que son expertos en las tácticas de represión. Vemos que en Atlanta, que la policía de Atlanta fueron enviados a Israel durante años para aprender las tácticas de represión y después regresar e implementar esas tácticas contra las comunidades de color en los Estados Unidos. En Durham hubo un éxito y frenaron esos intercambios y en otros partes del país también están intentando frenar este éxito. En el chat voy a compartir un artículo con más información, pero mientras que hablamos de desmantelamiento de la policía, también nos toca hablar de acabar ese tipo de intercambio.
Sí, claro que sí. Y regresando a un punto que usted hizo es la relación entre ICE y WINSEC y cómo durante muchos años SOA Watch ha estado mirando el SOA que tenemos de los nombres anteriores. Ahora no recibimos los nombres de las personas graduadas, los egresados, pero sí recibimos el número de personas por país que son formados en WINSEC. Y sabemos en 2019 había más que 90 personas de los Estados Unidos que fueron formados allá. ¿Cuáles eran sus puestos? ¿Eran miembros de ICE? ¿Eran miembros de BORTAC? Tenemos que saber exactamente qué está pasando para también hacer una rendición de cuentas. Hay una interseccionalidad muy abierta entre el control de la frontera, los militares y ICE, y eso es atacando a las comunidades al final del día. Eduardo, quiero regresar a ti y ver si puedes hablar sobre el acuerdo de tercer país seguro. Lo que me olvidé de contar cuando Ya. hablé sobre el vínculo entre GAFES y los Zetas, la misma estructura de que se termina convirtiendo en un grupo paramilitar, y no puedo olvidarlo, es que ellos fueron reentrenados en Fort Benning y fueron reentrenados en Fort Bragg, en el Comando de Acción Rápido del Ejército de los Estados Unidos con las boinas verdes. Y después se convierten en un grupo de narcotraficantes. Eso no tiene ningún sentido. Es toda una lógica de forma de actuación. Y tal vez habría que terminar de mencionarlos a ellos como la gente que al final de una historia larga que no quiero contar ahora, terminan entregando la reserva de gas de México a la Halliburton, que está sacando el gas por el sistema de fracking en la cuenca de Burgos, entre Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Eso es muy importante que lo sepan ustedes. Esto es asombroso, pues es el nivel de vínculo que hay directamente desde el Pentágono con estos grupos paramilitares que supuestamente son narcotraficantes y que terminan asesinando masivamente a los migrantes. Esto tenemos que entenderlo muy bien porque es el gran drama humano. Ahora, me repites otra vez la pregunta, por favor, de ahora que me fui un poquito a otro tema. Sí, queríamos hablar de por ejemplo, el tercer país seguro, ese. Mira, de lo que se trata es de que llegue la menor cantidad de población de Centroamérica y por supuesto de Suramérica a los Estados Unidos. La lógica de esto es que haya México o Guatemala o ambos sean el país que reciba esta masiva llegada de migrantes que están haciendo una solicitud de asilo, una solicitud de protección humana porque han sufrido una enorme violencia política, social en sus países. Están amenazados de muerte, masivamente están amenazados de muerte. Vienen de vivir unas experiencias de horror. Entonces ellos solicitan a la Embajada de Estados Unidos, de Canadá, que les abra a un asilo, a un refugio allá en los Estados Unidos.
mientras la embajada hace los estudios para ver qué realidad está allí ocurriendo, entonces le pide a México y a Guatemala que sirvan como tercer país seguro, que los reciban mientras se averigua si en realidad es indispensable que estas personas puedan ser recibidas en los Estados Unidos. El efecto que produce esto es que terminan encarcelados en México o en Guatemala. No tienen un espacio para donde cruzar y mientras esperan quedan en casas de seguridad que son cárceles, que son campos de concentración donde se les está colocando. Y es irónico de que se diga que ese es un lugar seguro para estar si de allí están huyendo las personas. And so it's ironic that that is a place where they can safely arrive. Where Sí, ironía, ¿no? Están diciendo que los migrantes pueden ir allá y esperar cuando hay otras personas que están huyendo de esos mismos países por una razón, por la violencia. Está destrozando las comunidades, que está siendo destrozado por la violencia financiada por los Estados Unidos. Entonces, nosotros vamos a terminar acá. Quiero decir muchas gracias a todos los panelistas. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a Sade por compartir estos mensajes tan poderosos. Hemos hablado de todos los puntos de conexión entre los militares, las cooperaciones del financiamiento de las raíces de la migración y también cómo ese también está impactando la frontera y también el rol del cambio climático, las temperaturas tan mortales, el número de personas que son desaparecidas. Entonces, fue el año más mortífero donde por las personas encontradas, me pregunto cuántas otras personas que son madres, que son padres, que son un hijo o hermano, una hija, que ya no están y sus familias también están buscando a esas personas. Entonces, voy a terminar acá. Les quiero recordar que tenemos un panel más. Después de este, hay un último taller hoy y mañana. Entonces, mañana también les quiero invitar a las 2:30 p.m. del tiempo de la costa este, que habrá una letanía que vamos a llevar a la luz a personas que fueron asesinados este año. Aunque no podemos estar en el mismo lugar, nuestra energía, nuestros pensamientos y nosotros nos paramos en solidaridad con esas personas. Y solo porque nos toca cumplir con las medidas y las precauciones, no significa que vamos a dejar de luchar. Vamos a seguir luchando, no para la reforma, sino para abolir estos sistemas de opresión. Entonces, muchas gracias y ojalá les vemos en el siguiente espacio. Y muchas gracias, gracias, gracias.